Ahora, Aldo pregunta, ¿usted siente que se relajó? Porque arrancó con un convencimiento potente la cuarentena. Se cumplió, había como una responsabilidad. ¿Siente que en estos últimos días se relajó, que algo se comunicó mal para que uno sintiera que podía salir más a pasear al perro al supermercado, etcétera, etcétera? Yo creo que sí, creo que no ha sido la intención seguramente de la comunicación esa, pero sí redundó en que la cuarentena está más relajada, entre comillas, y esto es peligroso, sobre todo antes de lo que uno establece como el segundo mes de la cuarentena, y el de ver que la curva esté aplanada. No podemos mirar los test porque no testeamos. Si Corea del Sur testea 6.000 test por millón de habitantes, nosotros testeamos 340. Y yo quiero hacer un énfasis acá, que todo el mundo pone esperanzas en conseguir los test y testear masivamente. Primero, que es muy difícil conseguirlos en el campo internacional, porque no hay, porque no se lo entregan. Validar los test rápidos, que son para ver si los tipos están inmunes después de haber tenido la enfermedad o no, o los test más rápidos desde el punto de vista molecular. Todo eso no va a ser ni de fácil obtención ni de fácil administración, porque ¿cómo hace usted para establecer todo un sistema en el que usted hace el diagnóstico de que el paciente está infectado y entonces lo aísla, dónde lo aísla, lo deja en la casa, lo pone en un hotel? No es tan sencillo. Hoy Nacho, hubo... Entonces, hoy Nacho hubo un récord de test en la Argentina, ¿no? Hoy fue el día que más test se hicieron 2.083, Luis. Es el día que más test se hicieron. Lógicamente esto va a ir aumentando porque hoy el gobierno cambió el protocolo, la definición de caso sospechoso. ¿Te acordás que antes tenías que tener un contacto con alguien que haya viajado? Bueno, eso se terminó. Si tenés fiebre y tenés alguno de los otros criterios, por ejemplo, tos, problemas respiratorios... Pérdida de olfato y de gusto también. Olfato y de gusto, te hacen el test. Si tenés, de repente, se te va el olfato, te hacen también el test. ¿Por qué es esto y por qué no se hizo antes? Bueno, porque ahora empiezan a llegar los test que compró el Ministerio de Salud y tienen más disponibilidad de test en todas las provincias. Quiero contarles que vamos a estar enseguida con el ministro Nicolás Trota, el ministro de Educación, que no es un tema menor. ¿Qué va a pasar con el ciclo lectivo? Paraguay dio por terminado, dio por cerrado el ciclo lectivo. No existe más la escuela en el 2020. Eso también, ¿cómo va a impactar entre todos nosotros? Sí, Maxi. No, nosotros venimos diciendo que es muy importante que efectivamente la asistencia crediticia llegue para que no se deslegitime efectivamente la cuarentena, ¿no? Si la cuarentena es un dato, para poder sostenerla es muy importante. Hoy el Banco Central ha tomado una serie de medidas que los pone a los bancos en la necesidad de salir a colocar más dinero, no tener 400.000 millones de pesos a cero tasa de interés, porque los ha obligado a pagarle más tasa de interés a los depositantes. Entonces eso seguramente va a agilizar también la colocación de créditos, si no los bancos van a perder mucha plata en este caso. Pero me parece importante lo que dice Velocopit por lo siguiente: yo recibo y escucho a muchos empresarios que han presentado muchas propuestas para salir de la cuarentena, gradualmente, flexibilizar, que esto, que lo otro. Hay una desesperación muy grande y es entendible, y hay una responsabilidad primaria del Estado. Ahora, lo que está diciendo Velocopit coincide con lo que dicen los expertos médicos, que son muy cuidadosos y están planteando un escenario, ojo, que acá puede seguir el escenario de catástrofe sanitaria en la Argentina. Claro. Que lo diga Velocopit me parece tiene un valor, porque las empresas de medicina prepaga, junto con las obras sociales, hoy están en una situación muy delicada. Muy delicada porque la gente no está pagando nada y las empresas no están pagando nada. Lo último que pagan las empresas son los aportes patronales, el aporte a la obra social, entonces los aportes también a la medicina prepaga. O sea que también el sistema de salud privado, incluyo acá a las empresas prepaga y también a las obras sociales, está en una situación muy delicada, donde no reciben ingresos y donde se le han disparado los costos. Ahora, teniendo en cuenta eso, Velocopit está diciendo, en vez de subirse a la ola, salgamos de la cuarentena porque quebramos todos, lo que está diciendo es, ojo que si llegamos a salir de la cuarentena, esto puede ser una catástrofe, puede ser muchísimo peor. Por eso me parece que tiene un valor. No lo hablamos con Velocopit este punto. Es muy importante. Si él lo va a reconocer, pero efectivamente hay un problema muy grave de financiamiento en este momento, tanto de las obras sociales como de las empresas de medicina prepaga. Porque hay una incobrabilidad generalizada en todos los sectores. Hay un problema de financiamiento gigante. De hecho, la CGT hizo un comunicado en las últimas horas planteando este tema sobre la necesidad que el sistema de obras sociales tenga un financiamiento
porque de ahí sale el recurso que se necesita para hacer frente a todos estos gastos que se están generando. Pero yo vuelvo a decir lo mismo, y ojo, que mis amigos son todos empresarios, grandes, medianos y chicos, y yo estoy tratando de hablar en sintonía para que ellos me entiendan que es a favor de ellos también. No es que yo digo, flaco, arréglense solo y suicídense. Estoy diciendo, tenemos que generar los recursos para que esta gente, desde el almacenero al tipo que tiene una empresa grande, porque todos están, uno paga 20 sueldos, tiene un problema, y otro paga 5.000 sueldos, tiene un problemón. Claro. Todos puedan hacer frente a un esquema que el gobierno defina y se pueda mantener esta etapa que yo defino que hay que dividir. Esto es como una etapa en dos. Porque después yo escucho a los economistas diciendo, y bueno, pero la emisión, las problemáticas de la emisión, las consecuencias. Yo digo, nadie puede hablar de esto porque esto no lo vivió nadie. Ninguno tenemos epidemia en pandemia, especialidad, es decir, saber cómo... Entonces yo digo, hay que dividir en dos. Un tratamiento económico para esta emergencia tremenda y después un equipo de gente que se dedique a ver cómo vamos a salir el día que esto se solucione. Ahora, si pretendemos aplicar lo que está en los libros, no vamos a poder funcionar. Yo ¿sabes qué? Te rescato, te banco especialmente que vos le decís derecho viejo. Es decir, vos decís, si abrimos la cuarentena ahora, nos vamos al demonio con la crisis sanitaria. O sea, no tenemos noción de lo que puede pasar. O sea, esto está diciendo sin ánimo alarmista. Es que, pará, porque descarto, mirá, vos me podés decir, el coronavirus, una moneda al aire, puede pasar o no puede pasar. Ahora, los profesionales, el doctor que está ahí escuchándonos, sabe muy bien que la gripe es inevitable, va a venir. Entonces ya ahí tenemos un problema. Ya tenemos un problema porque tenemos que sacar las armas, como yo digo en una guerra, y empezar a tirarle tiros a esa gripe que no tiene sentido. Ahora esos tiros son balas que perdemos para atender el coronavirus. Entonces no hay manera, no hay forma. Capo, si te viene un paciente con gripe y vos lo tratás por coronavirus, usaste los recursos todos del los coronavirus. recursos. Y después yo tiene gripe y gasté todo. Gasté el recurso humano, gasté el camisolín, gasté los guantes, recurso que es finito, señores. No finito en la Argentina, es finito en el mundo. Hay que salir a buscarlo. Lo buscan todos desesperadamente. Hoy es una búsqueda del tesoro encontrarlo. Por eso se pagan las cifras que se pagan. Por eso estamos hablando de números que crecieron, es decir, de manera increíble. Entonces, tenemos que entender que en una guerra hay que decir, bueno, lo ideal y lo posible. Entonces, tenemos que hacer lo imposible. Yo sé que lo ideal serían muchas otras cosas, pero no hay para muchas otras cosas. O sea, quedarse adentro y... Hoy por hoy es la única... Nadie en el mundo ha encontrado otra herramienta. Miremos después cómo funciona otra... El que intentó hacer otra herramienta, digo, vamos a convivir, vamos a ver... Fijémonos en Estados Unidos. No quiero ponerme dramático, pero digo, si empezamos a relajar la cuarentena, corremos el riesgo de ser Nueva York. Siempre corremos el riesgo. Nadie te puede sacar que no va a suceder. Y ojo, y el sistema de salud argentino no tiene la potencia del americano. Entonces el riesgo puede ser mayor. Entonces nosotros tenemos que hasta sobreactuar eso. Dice, bueno, cuidémonos. Y los números muestran, si vos agarrás la tabla argentina, hoy, en índice de crecimiento, es sobresaliente. Es decir, desde el punto de vista de cómo vienen dando los números, es decir, por supuesto, lamentablemente estamos en una situación donde los muertos, fíjate lo que llegamos, los muertos se transforman en números. Y vos decís 122 y son un montón. Claro. Y yo me imagino la familia de cada uno y dice, ¿y este loco? Ahora, desde el punto de vista de un análisis estadístico, Argentina viene muy bien. Incluso bajó el promedio que dijo el presidente el otro día, que decía cada 10 días duplicabas la cantidad de casos, ahora estaríamos llegando a duplicar al día 12 o 13 incluso. ¿Cómo está el clima, Augusto, el clima social, que un poco se describía recién? El que está harto de estar encerrado, el que está desesperado porque no te llega el mango, los que viven al día, el que tiene una empresita chiquita o un contador. ¿Cómo está el clima en la provincia de Buenos Aires? Bueno, por supuesto hay mucha preocupación, hay sectores que directamente no están pudiendo funcionar y no están recibiendo ingresos y esos sectores obviamente legítimamente plantean su situación y nosotros estamos trabajando todos los días estudiando las diferentes alternativas junto con los intendentes para a partir de protocolos, a partir de situaciones excepcionales sin ir en contra de lo que decía Claudio y de lo que dicen todos los expertos respecto a
cuáles son las prioridades, pero ver en una provincia tan amplia también, por una cosa, obviamente es el conurbano, donde ahí hay un consenso unánime de que relajar o flexibilizar la cuarentena puede tener consecuencias realmente muy malas en los objetivos que están buscando, pero en otro tipo de ciudades o municipios se están analizando alternativas con los intendentes para que las actividades que pueden desarrollarse con protocolos muy firmes y que pueden permitir generar ingresos que hoy no se están generando, se desarrollen. Eso, obviamente, lo planteó el presidente, son propuestas que los gobernadores le van a elevar a Nación y Nación dispondrá las autorizaciones correspondientes. Pero me parece también hay que pensarlo, y lo decía el gobernador, como una administración más focalizada, más regionalizada, por actividad. Geográficamente ubicada. Sí, creo que lo tenemos al ministro de Educación de la Nación para sumarlo también a la charla. Está ahí Nicolás Trota. Nicolás, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? ¿Alguna vez cuando comenzó toda esta pandemia, creo que fuiste vos el que lo utilizó, y si no alguien de Educación, que dijo, lo primero que se cierra es lo último que se abre? Y una de las primeras cosas que cerraron fueron las escuelas. ¿Te imaginás alguna apertura del ciclo lectivo en este 2020? Esperemos que sí, Luis. Creo que tenemos una certeza que es priorizar la salud. Luego tenemos que ver cuándo la salud nos va a permitir abrir físicamente las escuelas, porque seguimos enseñando a la distancia, ¿no? Con mucho esfuerzo de los maestros, de los estudiantes y de la familia. Y en ese camino creo que hay una incertidumbre en todos los países del mundo. En el hemisferio sur, que vivimos la pandemia en el presente, en un proceso que está iniciando, y en el hemisferio norte, que lo viene sufriendo desde hace varios meses. Y he conversado en estos días con los ministros de Francia, la ministra de Italia, de España de Educación, y ellos todavía no tienen la certeza de cuándo van a poder volver a las aulas. Claro, o sea, en hipótesis, no estoy diciendo que esto pase, no se descarta que en el 2020 no haya ciclo lectivo, que no haya clases en todo el ciclo lectivo. No es un escenario que estamos trabajando, ¿no? Nosotros sí estamos trabajando en la posibilidad de volver, no te digo en las próximas semanas, pero en algún momento del año. Ese es nuestro desarrollo, los distintos ejercicios de las distintas reuniones de trabajo que estamos llevando, pensando no solo cómo fortalecemos las instancias de la continuidad pedagógica en este momento, sino también imaginando el día después, ¿no? Con mucho consenso con las provincias, con los sindicatos y con los principales referentes del campo educativo, para que llevarle en parte tranquilidad a todas las familias y a los estudiantes. Con el esfuerzo que estamos haciendo no se pierde el año escolar. Tenemos que sí intensificar los procesos de enseñanza, ver cómo hacemos dialogar los ciclos lectivos y ver los 14 años de educación obligatoria a nuestros estudiantes, desde sala de 4 hasta que se termine el secundario.